Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Battlefield Mobile. Y es que actualmente cada vez están más fuertes las informaciones a detalle de todo lo que va a estar llegando y desarrollándose por parte de un estudio concreto para lanzar Battlefield Mobile. Como ustedes saben, en su día pues lo tuvimos, no salió, no se lanzó, fue una beta, fueron alfas. El juego actualmente estaba demasiado verde y esto pasó por básicamente porque no dieron recursos, no dieron dinero, no dieron acceso y además de que no hubo tanto apoyo por parte de Electronic Arts. O sea, querían hacer el Battlefield para dispositivos móviles, pero sin presupuesto. O sea, ¿cómo vas a hacer algo de alta calidad sin presupuesto para dispositivos móviles? Así que sí, Battlefield Mobile podría ser un lanzamiento muy bueno y rotundo completamente para dispositivos móviles. Viendo el exitazo que está teniendo Battlefield 6, la madre, loco. No me había emocionado tanto de un Battlefield desde el Battlefield 3, Battlefield 4, loco, y el Battlefield 1 y el 5, loco. Imagínate, porque el Battlefield 2042 me terminó vendiendo humo y me decepcionó, loco, por tantos bugs que salieron y cuando los arreglaron ya era tarde, loco. Pero al día de hoy Battlefield 6 le rompió la vida a Call of Duty, papá. Ponele voluntad, estas son excelentes noticias. Battlefield Mobile va a regresar, va a venir con fuerza. Si le dieron en la madre a la gente en PC y consola, en dispositivos móviles, pueden dársela en la mar. Y también puede que salga el modo Battle Royale, que también se va a implementar en Battlefield 6. Por si no lo saben, Battlefield 6 va a tener un Battle Royale completamente gratuito. O sea, seguramente sea Firestorm o algo parecido a lo que quisieron hacer en su día, que fue un rotundo pues fracaso, la gente de Battlefield. Pero si lo hacen bien y lo logran hacer bien, está perfecto. Es más, si has estado jugando Battlefield 6, sabes de lo que te hablo. Ha sido hermoso y disfrutable. Pero sí, o sea, Battlefield Mobile está pensado en regresar, en disfrutarse nuevamente, en jugar un juego. No esta osada que estamos viendo, o sea, yo lo pongo en pantalla porque es lo que yo jugué en su día en Battlefield Mobile, pues cuando estaban las alfas, cuando estaban las betas. O sea, básicamente era como un Battlefield 3, pero como no sé, rarito. A ver, al día de hoy, el motor gráfico Unreal Engine que ellos utilizaron, porque ellos utilizaron el motor gráfico Unreal Engine 3, pues no estaba tan mal, pero las mecánicas se miraban como que muy turbias. Se sentía como que un juego que no sé, o sea, cómo explicarlo, como un juego indie que no era de una compañía tan poderosa. O sea, este juego no parecía un Battlefield como tal, más que todo por la movilidad, porque en temas de los mapas, pues estaban bien, no había fuera nada de lo común, pero en movilidad, jugabilidad, no se sentía Battlefield. En fin, este proyecto se canceló y en su día dijeron de que iban a tomar mejores decisiones para traerlo nuevamente y desarrollar un juego en condiciones. Esta es la hora. Actualmente pues están ya haciendo las contrataciones en la página oficial de Electronic Arts, en la cual hacen énfasis también en dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque Electronic Arts sabe de que hay money en dispositivos móviles, pero necesitas hacer bien las cosas. Ahora, si logran hacer bien las cosas, van a poder competir directamente con Delta Force Mobile y directamente con Call of Duty Mobile. Aunque Call of Duty Mobile, bueno, sí, básicamente podríamos decir que sí puede competir contra la gente de Call of Duty Mobile o contra la gente actualmente de Delta Force al menos. Pero la competencia nos viene bien. A ver, quiero que escuchen en este sentido. La competencia es buena para todos, porque al haber competencia, al haber juego y hacer bien las cosas, hace que las demás compañías se pongan las pilas. Ya ha pasado en muchas instancias, por ejemplo, te pongo el ejemplo más fácil, cuando Fortnite le tuvo miedo al lanzamiento de Apex Legends, cuando la gente de Call of Duty le tuvo miedo al lanzamiento de Fortnite y tuvieron que sacar su propio Battle Royale, porque acordate que no había una implementación a largo plazo de un Battle Royale, pero se hizo famoso el Battle Royale como lo que fue PUBG, se hizo famoso el Battle Royale al estilo Fortnite y viene y te plasmaron el Battle Royale para Warzone y con Mobile no iba a tener Battle Royale para que sepan. Con Mobile hace su Battle Royale cuando mira el éxito rotundo que tuvo PUBG Mobile y el éxito rotundo que tuvo el Fortnite. O sea, entonces, para que vean, todo pasa por algo. Si hacen bien las cosas, en fin, imagínate, 500.000 de jugadores solo en Steam. No quiero saber en consolas, loco. Es un éxito rotundo el Battlefield 6 en la beta. Si todo sale bien cuando el juego se lance oficialmente el 10 de octubre, la va a romper. Ahora, Battlefield Mobile está en proceso de contrataciones, de desarrollo, no sé cómo vaya, porque no se ha filtrado nada. Normalmente cuando se filtra algo nos damos cuenta de cómo está la cosa. O sea, eso para que ustedes lo sepan. Así que para que estén un poco más tranquilos. En fin, Battlefield 6 lo he estado jugando y es hermoso. Tiene su propio modo de juego de dominación, tiene Team Deathmatch, tiene actualmente el modo conquista, tiene varios modos de juego dentro de la beta. Obviamente faltan mapas porque pues, el juego no se ha lanzado, pero se siente fluido, se siente exquisito jugar completamente Battlefield 6. Y ahora, ponele una versión de Battlefield 6, obviamente con downgrade, porque obviamente no vamos a poder tener los mismos gráficos que empezó consola,
con mismas mecánicas, pero para dispositivos móviles. Que sea completamente diferente, no estoy hablando que tenga crossplay, sino que sea un Battlefield completamente diferente, nuevo, con mapas de la vieja escuela, al estilo COD Mobile, que tiene básicamente los mapas OG, muy buenos por parte, no sé, que metan mapas de Battlefield 1942, 1943, Battlefield Vietnam, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 2, loco, que si te ponen mapas de Battlefield 3, Battlefield 4, y siquiera hasta ahí, loco. Que te pongan mapas de todos esos Battlefield, que no pongan los del Battlefield 5, del Battlefield 1 o el Battlefield 6, pero que tengamos un Battlefield Mobile hecho y derecho, loco, como se debe, como es debido. Y con un modo campaña, si en dado caso se puede, porque se puede, se puede. O sea, que puedan hacer las cosas. Y si en dado caso que quieran añadir el Battle Royale a su gusto. Pero eso para gusto es color. No sé qué piensas, pero sí, Battlefield Mobile está completamente en práctica de desarrollo y de contrataciones. Ya andan contratando a la gente. Ahora, voy a ser sincero con ustedes. Yo quiero que haya mucho presupuesto en esta madre. No quiero una cagada como Warzone Mobile. A ver, Warzone Mobile no es que sea malo. En realidad hicieron todo bien. El juego es muy bueno. Pero es que si el juego no está optimizado, va a ser una basura. Un juego que no esté optimizado al día de hoy en dispositivos móviles va a ser un rotundo fracaso 100%. Un juego que sí corra, al menos mínimo en gama media en adelante, va a ser un éxito completamente rotundo. Tener mínimo de 200.000 a 300.000 jugadores a diario es un éxito. Tener menos de 100.000, medio éxito. Y tener menos de 50.000 o menos de 70.000, ya es... Si hablas de una IP fuerte, es un rotundo fracaso. Por eso decíamos que Warzone 9 había sido un fracaso, porque de nada me servía que hubieran 50.000 jugadores al día, cuando la IP de Call of Duty es una de las más rentables al día de hoy y las que más jugadores ha tenido. Por eso que venga Battlefield y me ponga sobre la mesa, ¡pum! Medio millón de jugadores en Steam. ¡Pum! Le rompo la vida a Call of Duty. O sea, así por la cara. Y es un Battlefield. Básicamente tiene renombre, tiene peso. Y suena loco, pero mira los números de Delta Force en Steam. Son buenísimos. Loco, Battlefield lo superó en la beta y la gente lo está preordenando. Y es un juego de paga, no es ni gratuito. Delta Force es gratuito. Entonces, como, loco, Battlefield lo está haciendo bien. Imagínate que no esté ni en Game Pass. ¿Te imaginas si esta madre estuviera en Game Pass en Xbox? No, joder, esto sería otro pedo. Que, honestamente, pensándolo bien, Electronic Arts no sería mala idea, después de un periodo de lanzamiento, que lo añadan al Game Pass para que toda gente lo pueda disfrutar. Y créeme, que teniendo un juego en Game Pass más un Battle Royale muy bien equilibrado, puede ser un éxito rotundo 100%. En fin, Battlefield Mobile está en desarrollo oficialmente. Ya están haciendo todas las contrataciones oficiales. Se espera de que utilicen el motor gráfico Frostbite. Según lo que comentaron, porque el mismo desarrollador de Twitter dijo, nosotros no podemos utilizar el Unreal Engine porque este estilo de destrucciones no creo que lo soporte y que no sean no, en serio, esto no es broma. No sean tan exquisitos o no sean tan detallados como lo que queremos hacer con nuestro motor gráfico Frostbite. En pocas palabras le dijeron, el Unreal Engine es bueno, pero el Frostbite les parte a la madre. Y yo, oh, la verga, loco, le dijeron, hombre, hombre. O sea, yo recuerdo la primera vez que jugué un juego con el motor gráfico Frostbite y yo dije, puta clase gráfico. O sea, y es que Frostbite siempre ha sido un buen motor gráfico, lo que pasa es que no saben cómo diablos utilizarlo, pero esta vez parece que le dieron la chamba a gente que sabe utilizarlo y Battlefield 6 ha sido un éxito. Créeme. Si no has jugado Battlefield 6 en tu consola o en PC, loco, de lo que te estás perdiendo, lo que esa madre está otro pedo. Y si va a salir en dispositivos móviles el Battlefield, alístense porque lo que se viene es brutal. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el sitio del canal, claro que sí.